Después de estar trabajando varias semanas con el método de programación lineal, y no es casualidad que el primer tema del curso sea programación lineal, porque los demás tipos de problemas que vamos a trabajar en el curso, pues utilizan como herramienta base método simplex dentro de su técnica de solución o algo similar, o digamos, se apoyan en alguna variación de ella. El siguiente bloque del curso vamos a trabajar específicamente con unos problemas de modelación, digamos, muy particulares. Y el primero que nos corresponde trabajar es los modelos de transporte. Entonces, veamos en qué consiste un problema que tiene que ver con transporte. Entonces, un modelo de transporte siempre es un modelo que tiene que o busca responder a la pregunta, ¿cuánto enviar de un origen a un destino? Entonces, piensen en una empresa que tiene una estación, digamos, principal, o puede tener varias estaciones de su misma, digamos, en diferentes puntos de un país, ¿verdad? Y entonces en cada una de ellas tiene una producción determinada, pues alguna de las estaciones puede ser más grande que otras, ¿verdad? Y tiene mayor producción y otras de menor producción. Bueno, muchas veces esto se hace con el objetivo, primero de expansión, ¿verdad? A veces es más barato para la empresa, pues, tener una estación funcionando en otro punto del país, ¿verdad? Inclusive llevar mano de obra a las comunidades de esa zona, pero también, es más barato desde el punto de vista de transporte. O sea, que si tuviera que, manejar toda una logística de llevar, su producto desde una estación como principal. Entonces, a veces los mecanismos de expansión buscan eso, ser más ágil, más rápido, incrementar la producción, o a veces se corre con el problema de que donde está la estación principal ya no hay posibilidades de expansión. O sea, ya el terreno ya no permite, digamos, ampliar la infraestructura y entonces se hace necesario adquirir otros terrenos. Y entonces busca la opción de adquirirlos en otros puntos del país y así ampliar la red. Pero bueno, entonces, cuando tenemos producción en diferentes puntos del país y se desea, digamos, enviar producto a diferentes también puntos del país, valga la redundancia, siempre cabe la pregunta, bueno, desde un punto de origen específico, ¿cuánto sería lo más adecuado enviar hasta el punto de destino? De manera tal que le salga más barato los costos de transporte a la empresa. Entonces, este tipo de problemas que vamos a trabajar busca minimizar esos costos de transporte. Ese es el objetivo central. Entonces, la palabra clave aquí es cuánto o qué cantidad es la que se debe enviar desde diferentes puntos. Eh, Ahora, piensen que aquí hay muchas variantes. Puede ser que, digamos, que hay una mercadería que hay que trasladar bueno, qué sé yo, tenemos una sede aquí en La Fortuna, otra en San Ramón y, digamos, hay que transportar a San José. Bueno, pero entonces tal vez podríamos hacer una ruta para que la mercadería venga a La Fortuna, pase dejando algunos pueblos que están de aquí a San Ramón y en San Ramón se termina de completar la mercadería que falta, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que tener toda la mercadería que va a San José en San Ramón, sino puede inclusive, digamos, la fortuna también hacer algún aporte. El asunto es que, ¿cómo se debería distribuir? Pues eso se lo vamos a dejar al método como tal, con la solución óptima para resolver ese problema de minimización de costo de transporte. Lo que buscamos es qué cantidad enviar a cada uno de los destinos a los que debemos enviar un producto para poder minimizar costos. Reducir costos enviando la cantidad correcta de un producto de un origen a un destino. Entonces, básicamente, en estos puntos resumimos los aspectos más relevantes que están relacionados o vinculados al modelo de transportes, que son los problemas que vamos a abordar. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolver un problema de transporte? Vamos a requerir o vamos a trabajar en esta oportunidad porque de pronto hay algunos otros, otros métodos, ¿verdad? Pero en particular en el curso vamos a abordar el problema a partir de tres algoritmos.
Ahora, estos algoritmos nos permiten obtener una solución inicial, pero no necesariamente la óptima. Puede que sí, puede que el modelo ya converja a la solución óptima desde la primera etapa del algoritmo que vamos a aplicar. Pero puede que no. En muchos casos, no. Entonces, digamos, se requeriría un primer algoritmo para hacer una primera asignación como posible solución del problema, pero luego se ocupa otro algoritmo diferente que se encargue de buscar esa optimización. A partir de ellas realizamos iteraciones para encontrar nuestra solución óptima, pero ese sería utilizando otro algoritmo. Y cada uno de ellos pues posee también sus pros y sus contras. Sus pros y contras más que todo está en el sentido de que algunos puede llevar un poco más de trabajo que otros. Unos son más rápidos de hacer, otros son más lentos, pero curiosamente, los que son más lentos en la primera fase tienden a converger más rápido en la fase de optimización. Y en cambio, o sea, es como una compensación de alguna manera, porque cuando usted invierte poco trabajo en la primera fase, por lo general, en la segunda fase va a requerir más tiempo para ver esa convergencia en la solución óptima. Entonces, bueno, eso es un asunto que hay que preguntarse de, bueno, con qué uno quiere iniciar y eso tendrá implicaciones en la segunda fase. Pero al final de cuentas, todos los algoritmos son bastante eficientes. Muy bien, los tres algoritmos para la primera asignación o solución básica que vamos a trabajar son estos tres. Uno se llama método de la esquina noroeste, que vamos a simbolizar en adelante con las iniciales MEN. Método del costo mínimo, MCM. Y el método de aproximación de Vogel, que sería MAV. Vamos a irlos conociendo uno por uno para que ustedes se vayan familiarizando. Pero tal vez para que quede un poco más clara la idea, siempre creo que es más importante que iniciemos con un ejemplo. Y entonces, lo que vamos a hacer es que este ejemplo vamos a trabajarlo con los tres algoritmos para que ustedes vean cómo ellos actúan sobre los datos y qué transformaciones le hacen. Y también, la idea es buscar la forma óptima o la solución óptima basado digamos, en una tabla de asignación que se obtuvo por el método de esquina noroeste, por el método de costo mínimo y por el método de aproximación de Vogel. Entonces, eh, veamos el ejemplo que queremos trabajar. Se requiere distribuir la producción de 3 plantas situadas en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Villahermosa, con una producción mensual de 500, 300 y 100 unidades de producto respectivamente. A 3 clientes de las ciudades de Guadalajara, La Paz, Colonia, con una respectiva demanda mensual de 400, 250 y 250 unidades respectivamente. Los costos en dólares de transporte por unidad de ese producto se muestran en la siguiente tabla. Es decir, que si el producto sale de la planta que está en Guadalajara hasta Guadalajara, eso le va a costar en transporte $10. Ahora, no es que no se mueven, estamos en la misma ciudad, pero digamos, viene de la planta de la empresa hacia algún lugar de un comprador en el mismo, digamos, estado de Guadalajara, bueno, en la misma ciudad de Guadalajara. Eh, Eso le costaría $10 por unidad de producto. Si el producto sale de Guadalajara y se lleva hasta el destino de La Paz, tiene un costo por unidad de $30. Y si sale de Guadalajara hasta Colonia, va a costar $60. Si el producto se trae de la planta que está en Monterrey y se lleva a Guadalajara, tiene un costo de 20, de Monterrey a La Paz un costo de 50 y de Monterrey a Colonia un costo de $30 por producto. De Villahermosa a Guadalajara tendría un costo de 15, de Villahermosa a La Paz de $45 y de Villahermosa a Colonia de $50. Y entonces la pregunta que debemos responder es, ¿de qué manera se puede minimizar el costo de transporte al satisfacer esta demanda?
Hasta aquí, ¿alguna pregunta con el problema? Todo claro, profe. ¿Todo Profe, claro? la demanda se refiere a los buses o las personas o... No, la demanda es, digamos, eh, por ejemplo, qué sé yo, en Guadalajara hay una demanda de 400. Eso quiere decir que hay varios compradores que en total ocuparían 400 de esos productos. Digamos, si fueran que usted vende celulares, quiere decir que hay 400 celulares que llevar a Guadalajara para satisfacer las solicitudes de los compradores de ahí. No sé si me Ok, explico. ok. Ujú. Sí, como paquetes o, bueno, sí, objetos, digamos. Lo que usted quiera que venda, no sé si vende piñas o vende mamón chino o lo que quiera, digamos, o sea, al final de cuentas, es un producto y y entonces, digamos, siempre la demanda viene de quien compra, ¿verdad? Entonces quiere decir que en total, ahora puede ser un solo comprador, o sea, ahí no dice, pueden ser varios. Lo que pasa es que pueden ser varios locales que están ubicados, qué sé yo, en Guadalajara, y entre todos suman 400, digamos, objetos de los que se está vendiendo o artículos. Ahora, entonces, y la oferta es lo que tiene capacidad de producir la empresa, ¿verdad? Entonces, la empresa, por ejemplo, la planta en Guadalajara tiene capacidad de producción de 500. Ahora, esto es en un periodo de tiempo, ¿no? Aquí creo que no se especifica. No sé si esto es mensual o semanal o como quiera, pero bueno, no importa. Al final de cuentas, es un periodo de tiempo que puede ser, digamos, si lo vemos por semana, quiere decir que la planta, de casualidad alguien escribió así, que estaba en sala de espera. No, profe, Leonardo Lizana preguntando algo del examen. Que dice que se le fue la luz. Ah, ok, bueno, ahorita le contestamos. Ya los que estaban en sala de espera ya los pasamos. Muy bien, entonces, digamos, si la producción es semanal, eso quiere decir que la planta que está en Guadalajara tiene capacidad de producir 500 de esos artículos por semana o, digamos, o si fuera por mes o como sea. 300 produce la planta de Monterrey y 100 unidades la planta de Villahermosa. Y entonces, basado en esta demanda, hay una oferta. ¿Verdad? Que son ya los compradores que están solicitando ese producto a la empresa, ya para sacarlos ya sea porque necesitan esa materia prima para el trabajo que hacen o porque si es un artículo, pues que lo revenden, digamos, al comercio. Por ejemplo, si es arroz, entonces, bueno, esto pueden ser supermercados que requieren 400 bolsas de arroz, ¿verdad? Para ponerlos a la venta. Pero puede ser que sea una empresa constructora y esté requiriendo, no sé, 400 varillas de construcción y no necesariamente para venderlas, sino es para usarlas en los proyectos que están trabajando, por decir algo. Pero bueno, no sé, ya creo que más o menos ahí he aclarado, ¿verdad? Un poco es la oferta es lo que la empresa tiene capacidad de poner a la venta y la demanda es lo que el mercado en este momento está exigiendo o requiere comprar. Bueno, listos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos entonces a resolver este ejemplo. Primero vamos a organizar la tabla de la siguiente manera. Entonces, vean, eh, esta parte es una de las más importantes. Es que cuando ya uno organiza la tabla, digamos, con toda la información, entonces ya la siguiente etapa se facilita, ¿verdad? Pero para eso es importante entender bien el problema como tal. Entonces, primero se construye la tabla con el siguiente formato. Entonces, note que para este modelo debe cumplirse que oferta y demanda deben ser iguales, ¿verdad? O sea, lo que produce la empresa y lo que se está requiriendo afuera coinciden. Eso lo pueden ver aquí, que aquí, si suman esto acá, son 900 y aquí, también son 900. Ahora, estos eran los costos por producto. Digamos, si el artículo era que yo vendo sacos de concreto, entonces quiere decir que llevar un saco de concreto de Guadalajara y venderlo ahí en Guadalajara, tiene un costo de $10 por saco.
Sería así como la idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos costos individuales de los artículos? Vamos a colocarlos en la tabla en un cuadrito acá, en la esquina superior derecha. Vean esto como un solo cuadro grande y aquí internamente en este cuadrito vamos haciendo anotaciones de los costos individuales, porque luego aquí estas celdas las vamos a usar para otras cosas, ¿verdad? De manera que veamos de manera articulada el dato que va a estar aquí con respecto a, o sea, la parte que sería aquí la de la demanda, ¿verdad? Y aquí, con respecto al costo, para poder tener un costo total. Entonces es importante para la parte que sigue. Entonces vamos a colocar en las filas, igual, las ciudades de origen, igual a como está esta tabla. Entonces, la G vamos a usarla para Guadalajara, M para Monterrey y la V para Villahermosa. Y aquí en las columnas vamos a utilizar las ciudades de destino, o sea, hacia donde llevamos el producto. Entonces, igual, va a producto que se va a llevar a Guadalajara, a La Paz y a Colonia. Y aquí entonces, sobre esta fila, en que corresponde al origen, que esto le corresponde a la producción de la empresa, entonces la planta de Guadalajara tiene una oferta de 500 artículos que puede producir. La planta de Monterrey tiene 300 artículos de capacidad de producción y la de Villahermosa de 100. Ahora, con respecto a la demanda, o la que está relacionado con la compra, ¿verdad? O las solicitudes de compra, Guadalajara requiere de 400 de los artículos que produce la empresa. En la ciudad de La Paz requiere de 250 de esos artículos y la ciudad de Colonia requiere de 250 de esos artículos. Muy bien, ¿dudas con la tabla? O más o menos estamos en sintonía. Todo claro, profe. Ok, entonces vamos a tomar esta tabla que acabamos de hacer de acá y le vamos a aplicar el primer método. El primer método se llamaba método de la esquina noroeste. Y entonces el método de la esquina noroeste lo que indica es dónde vamos a empezar nuestro trabajo de asignación, ¿verdad? Porque tenemos aquí 1, 2, 3 o 9 celdas, ¿verdad? Son tres variables acá cruzadas con otras 3 acá. Y eso nos da 9 combinaciones. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos ok, si esta ciudad requiere 400, ¿verdad? Bueno, si Guadalajara requiere 400, esos 400, ¿cómo se los vamos a dar? Se los vamos a dar todos de Guadalajara, se los vamos a dar todos de Monterrey y estos 100 de Villahermosa, o le damos un poco de cada uno. Le damos un poco de Guadalajara, un poco de Monterrey y un poco de Villahermosa. O sea, ¿cuál es la solución más adecuada? Entonces, para empezar a hacer las asignaciones, de acuerdo a lo que se requiere y de acuerdo a lo que podemos ofertar, eh, vamos a utilizar como celda inicial para hacer la asignación la esquina noroeste. Y para eso, si no se acuerdan dónde queda el noroeste, ahí les puse una rosa de los vientos para que ubiquen los puntos cardinales, ¿verdad? Entonces, siempre acá a la derecha tenemos el oeste, pues al lado contrario. Aquí en la parte de arriba al norte, el sur abajo. Y entonces, noroeste es el punto intermedio que queda entre norte y oeste, ¿verdad? Que es esta acá. Y entonces, si colocan esta rosa de los vientos en el centro de la tabla, se darán cuenta que está señalando esta esquina de acá. Entonces, por ahí es donde se inicia la repartición. ¿Claros con este detalle, sí? Ahora, aquí es importante seguir las flechas. Una vez que se asigna esta, vean que las flechas tienen este recorrido. Ok, llenamos acá, seguimos, vamos hacia la derecha, llenando. Volvemos a iniciar acá, vamos hacia la derecha, volvemos a iniciar acá y terminamos acá a la derecha. De acuerdo, es importante eso porque en los otros métodos se hace otro recorrido diferente. Bueno, veámoslo con detalle. Entonces aquí en estas 6 tablas se muestran cómo se va dando todo el proceso hasta llegar a la asignación final utilizando método de esquina noroeste. Entonces vamos a explicar un poquito cómo se hizo el llenado.
La tabla 1 no tiene nada nuevo, es esta tabla. Nada más la copiamos y la pegamos acá. Y aquí nada más está señalando que la esquina noroeste es esta y que por ahí vamos a empezar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo que hacen ustedes es asignarle ya y la demanda máxima que aquí se tiene. Entonces, en este caso, la demanda es 400. Y esta demanda, o esta celda, digamos, está relacionada con la oferta de acá. Y como era 500, entonces podemos perfectamente satisfacer esta demanda de 400, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Le asignamos 400 acá y entonces ya la demanda nos queda en cero porque ya aquí están los 400 artículos que ocupábamos y la oferta se nos disminuye en 400 porque ya de los 500 que produce la planta, 400 los vamos a enviar a Guadalajara. ¿Estamos claros? Y en los otros no hubo variación porque no se ha asignado absolutamente nada. Ahora, como aquí ya la demanda que era 400 ya se satisfizo, entonces las otras celdas ya se marcan que ahí no hay que asignar nada porque ya no hay necesidad. O sea, ¿esto qué significa? Que si Guadalajara requería de 400 artículos, esos 400 artículos los vamos a tomar de la planta de Guadalajara y de la planta de Monterrey y Villahermosa no vamos a utilizar o no vamos a requerir artículos para trasladar a Guadalajara. ¿Dudas hasta acá? Aquí en la tercera tabla, siguiente asignación. Recuerden que el recorrido es, vamos hacia la derecha, iniciamos hacia la derecha, iniciamos y hacia la derecha. Entonces, siguiente asignación corresponde a la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz, si ustedes revisan, tiene una demanda de 250, ¿verdad? Pero resulta que ya aquí en esta fila, que corresponde a la oferta de la ciudad, de la planta de Guadalajara, solo nos quedaban 100. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle esos 100 que nos quedaban. Entonces ya nos queda en cero la oferta. Pero ¿qué pasa? Que con 100 productos, 100 artículos de Guadalajara, no se logró satisfacer la demanda de La Paz. Entonces queda faltando 150. Aún que tenemos que ver de dónde los tomamos, si de Monterrey o de Villahermosa. Ujú. Porque aquí las ofertas están intactas. No hemos tomado todavía producto de acá. Entonces, de momento, en resumen, los 500 de oferta que teníamos de la planta de Guadalajara fueron distribuidos enviando 400 artículos a Guadalajara y los otros 100 artículos a La Paz. Y listo, ya no tenemos nada que repartir de la planta de Guadalajara. Ahora, como, como aquí no queda nada, entonces a la ciudad de ay, ya se me olvidó el nombre de esta. Colonia. A la ciudad de Colonia, no, la demanda de ellos, que es de 250, no la podemos hacer con la oferta que produce Guadalajara, sino que vamos a tener que esperar, porque ya aquí quedó en cero. Entonces no podemos asignarle nada acá. Entonces, para cubrir esta demanda, vamos a tener que recurrir a estas ofertas que se producen en las plantas de Monterrey y Villahermosa. Muy bien. Entonces, después de asignar esta de acá, esta no podemos asignarlo porque ya no nos quedó. Sigue asignar acá, pero aquí ya no se asigna, porque aquí la demanda ya fue cubierta. Entonces pasamos a la siguiente entrada, que es esta. Es decir, seguimos nuevamente con La Paz. Entonces, con La Paz todavía hay un déficit de 150. Falta 150 artículos por asignar. Entonces, reviso acá y resulta que Monterrey tiene una producción de 300. Entonces, puedo perfectamente de esos 300 cubrir esta demanda. Entonces, a esos 300 les voy a quitar estos 150 y los pongo acá. Y entonces ya me queda la demanda acá en cero, que ya se cubrió toda la demanda de La Paz, que eran 250. ¿Cómo van a llegar los artículos a La Paz? Van a llegar 100 artículos de Guadalajara y 150 producidos en Monterrey. Y aquí, entonces, la oferta
se me reduce a 150. Es decir, me quedan 150 artículos por repartir. Entonces, ok, ya una vez asignado acá, sigue Colonia. Y entonces reviso, bueno, si me queda aquí oferta, entonces me quedan 150, aunque la demanda es 250. Entonces, y lo que voy a hacer es agarrar estos 150 y los vamos a enviar a Colonia. Eso cubre parte de la demanda, pero no toda. Entonces, lo que hago es que le asigno los 150 acá y la demanda se me reduce a 100. Ya tenemos 150 colocados, entonces solo quedan 100 por cubrir. ¿Y estos 100 de dónde los vamos a tomar? Estos 100 no queda más que tomarlos de acá, porque aquí ya no hay que asignar nada, porque ya, ya una vez que se cubrió la demanda, marcamos como en cero ahí, o tachamos las entradas o las celdas para indicar que ya ahí no se va a asignar ninguna cantidad de producto. Y entonces acá pasamos estos 100 que nos quedan de Villahermosa para acá y con eso cubrimos toda la demanda de Colonia. Entonces ya nos quedan en cero las ofertas y las demandas y ya tenemos una primera tabla de asignación de cómo vamos a distribuir los productos. ¿Dudas hasta acá? Ajá. Ahora vean que aquí en este Tabla la más eficiente, ¿verdad, profesor? perdón. Digamos, sería la más eficiente ahí, en este caso. No, esta es una distribución inicial. Digamos, el método de estos primeros 3 métodos que vamos a ver, esquina noroeste, el costo mínimo y la asignación de Vogel, lo que hacen es dar una distribución inicial. Ahora, puede que a veces sea el óptimo de una vez, pero no necesariamente. Entonces, hasta acá, lo único que sé es que tengo una primera, digamos, una primera solución, pero no necesariamente podemos garantizar que sea la solución óptima, ¿verdad? Sería como que en Simplex vamos por un vértice y tenemos una solución factible, pero no necesariamente la óptima, ¿verdad? A veces hay que seguir el modelo hasta agotar que en la fila 0 hayan negativos y entonces ya con eso ya es un indicador de que llegamos a la solución óptima. Bueno, aquí igual, esta primera distribución es una distribución buena, es aceptable, digamos, cumple todas las restricciones, pero todavía no sabemos si es la óptima. Eso más adelante lo vamos a saber. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y aquí entonces, vean que entonces en este cuadro acá, yo voy a tener siempre como 2 datos importantes, que uno es la cantidad de producto, ¿verdad? Y cuál es el costo de cada producto que está aquí. O sea, cada artículo de estos 400 le cuesta a la empresa en transporte $10 trasladarlo. Cada artículo de estos 100 que está aquí le cuesta a la empresa $30. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto es el costo de transporte, digamos, de Guadalajara a Guadalajara, multiplico 400 por 10, ¿verdad? Entonces sería, bueno, $4,000. Si quisiera saber cuál es el costo de transporte del producto hasta La Paz, debo multiplicar 100 por 30 y sumarle 150 por 50. Y eso me da el costo total del transporte del producto hasta La Paz. Y si quisiera saber cuánto me cuesta el transporte hasta Colonia, entonces debo multiplicar estos 150 por 30 más estos 100 por 50. Y la suma de los costos de todas ellas, de todas las columnas, me da el costo total. Esto lo vamos a mostrar en la siguiente lámina. Entonces, esa es la tabla final. Así quedó. Así nos quedó. Y entonces calculamos el costo total. Que el costo total sería 400 por 10 más 100 por 30 más 150 por 50, que sería esta parte de aquí. Más 150 por 30, que está aquí, más 100 por 50, que está acá. Y esto da un acumulado de $24,000.
solo de transporte. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? De momento no, profe. Todo claro. Ahora veamos cómo quedaría esto utilizando otro de los métodos que es el mismo ejemplo. No lo vamos a cambiar, pero vamos a ver cómo queda la tabla utilizando otro de los métodos iniciales, ¿verdad? Ahora, entonces hay un método que es el que permite calcular el óptimo. Eso lo vamos a ver mañana. Pero entonces, ese método, ¿dónde inicia? Inicia aquí. Habría que pasarle esta tabla para que él empiece a, mediante un algoritmo iterativo, ir acercándose a la solución óptima hasta que la encuentre. Pero digamos, estos métodos que estamos viendo hoy, estos tres que vamos a ver, básicamente lo que hacen es preparar la condición inicial para que el otro método de optimización arranque. Veamos el método del monto mínimo. Entonces, inicia buscando la casilla de menor costo. En este caso de la celda que está de Guadalajara y Guadalajara. Coincidió, ¿verdad? Con la esquina noroeste también. Pero no necesariamente tiene que coincidir. ¿Y eso por qué? Porque revisando los costos, este tiene costo 10, este tiene costo 30, 60, 30, 50, 20, 15, 45 y 50. Entonces, el más pequeño es 10. Y entonces nos dejamos como celda de arranque. El recorrido de la matriz en este caso no es como el otro, que tenía una secuencia lineal que venía de izquierda a derecha, volvía a iniciar de izquierda a derecha y volvía a iniciar de izquierda a derecha. No, digamos, lo que vamos a hacer es asignar y para asignar el siguiente de las celdas que queden libres, vamos a buscar nuevamente este criterio, o sea, cuál tiene el monto mínimo. Entonces yo no sé si después de aquí vamos a saltar acá o acá, o sea, habrá que ir revisando. Entonces no hay una secuencia como lineal o continua, sino que va a depender de los costos mínimos que vayan quedando libres. Veamos entonces cómo se haría. Entonces ya sabemos que el punto de partida es esta esquina. Ahora sí. Este va a salir en 5 pasos, un poquito más rápido que el otro. Entonces, asignamos acá, que es el costo mínimo de 10. Entonces, al igual que antes, ven que aquí de una vez lo que uno hace en esta primera etapa es asignar como el máximo de la demanda, si se lo permite la oferta, ¿verdad? Entonces, en este caso, para Guadalajara hay una demanda de 400. Y como la oferta de esta fila es 500, entonces estos 500 alcanzan para satisfacer esta demanda. Entonces le paso de estos 500, 400 a esta celda y se me disminuye en 400, me quedan 100. Ahora, como ya estos 400 están asignados acá, ya a estas celdas no hay que agregarles nada. ¿Por qué? No hay que asignarles nada, porque ya la demanda ya está cubierta. Ya los 400 que ocupa Guadalajara ya están y se van a enviar desde Guadalajara. Entonces no ocupamos tomar productos Monterrey y Villahermosa para enviar a Guadalajara. Ahora, de las celdas que quedan por asignar, ¿verdad? Entonces, vamos a escoger el que tenga monto mínimo. Entonces, vean, aunque el monto mínimo después del 10 era el 15, ¿verdad? Y el 20, ¿verdad? Inclusive, estos ya no entran a competir porque estas celdas no se puede asignar ya, porque ya la demanda fue cubierta. Entonces, ¿entre quiénes compiten? Entre esta columna y esta columna. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con que hay dos 30. Está y está son los más pequeños. ¿Cuál de los dos 30 se escoge? El que quieran. Pero como digamos, en el método de la esquina noroeste, asignamos esta celda y luego asignamos esta. Entonces, voy a escoger este otro 30 para no seguir la misma ruta, ¿no? Para por lo menos generar otra tabla diferente. Pero si alguien hubiera querido escoger este 30, lo puede hacer con total libertad. O sea, en igualdad de condiciones pueden escoger el que quiera. Muy bien, entonces aquí escogemos este 30 y revisamos cuál es la demanda
para Colonia. Entonces, Colonia requiere 250 artículos. Y resulta que esta celda está asociada a esta oferta de Monterrey, que era de 300. Entonces, estos 300 me alcanzan para cubrir los 250. Entonces, asigno la totalidad y se me disminuye la oferta en 250 y me quedan 50 por acá, todavía por repartir. Y ya esta demanda queda en cero porque ya fue cubierta por la producción de Monterrey. Ahora, esta celda de acá y esta ya no le vamos a asignar nada. ¿Por qué? Porque ya la demanda está en cero. Entonces, cuando ya se cubre la demanda, aquí no podemos asignar absolutamente nada. Para la siguiente asignación, entonces, de las celdas que quedaron, que sería esta columna, escogemos la mínima. Y entonces vemos que el costo mínimo es que es 30. Y eso lo marcamos acá. Y entonces resulta que esta columna tiene una demanda de 250. Pero por la posición donde está, recuerden que solo nos quedaban 100 de esta fila. Entonces vamos a asignarle los 100 que quedaban y esta oferta ya se me baja a 0. Y estas otras las dejamos sin tachar porque todavía la demanda no está en 0. Quiere decir que con estos 100 no alcanzó para cubrir los 250. Entonces hay que ir a buscar a la producción de Monterrey o la oferta Monterrey y Villahermosa que está acá para terminar de cubrir esta parte. Bueno, y ya aquí no hay como mucho mucho misterio. Igual, digamos, ustedes dicen, ya el monto mínimo ya está aquí en 45, asignan estos 100, ¿verdad? Acá, y entonces ya la oferta queda en 0. Al asignarle 100, entonces ya esta demanda se disminuye en 100 y me quedan 50 por cubrir. Y ya queda solo una celda para asignar, entonces lo que hacemos es que estos 50 que están aquí los asignamos por acá. Y ya me quedan en 0 todas las demandas y todas las ofertas. Y esta sería la tabla resultante de asignación mediante método de monto mínimo. ¿Dudas con respecto al método de monto mínimo? No, profe, todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a ver ahora el último método que nos queda. Bueno, ya aquí, nada más para cerrar esta parte, tomamos esta tabla de acá final, la mostramos acá y revisamos cómo vamos quedando con el asunto de los costos totales. Entonces resulta que con esta asignación multiplican 400 por 10 más 100 por 30 aquí, más 50 por 50 acá, más 250 por 30 más 100 por 45 y eso nos da 20.500. Entonces, inclusive con esto ya uno se va dando cuenta que esta de acá, este modelo de asignación es más malo que el otro, porque esta asignación de acá dejó un costo total de $24,000, mientras que este otro nos está dejando otra forma diferente de distribución, ¿verdad? De la mercadería, con un costo total de $21,500. Entonces aquí la empresa pues se ahorraría pues unos miles de dólares sin mayor costo, solo haciendo una redistribución. Entonces esto, bueno, también deja claro que esta distribución que vimos acá no es la óptima, porque inclusive hay una mejor, que es esta. Tampoco podemos garantizar que esta sea la óptima, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Lo que sí podemos garantizar es que es mejor que la anterior, que la de este método de la esquina noroeste. Bueno, y ahora sí, entonces veamos el método de aproximación de Vogel. Este método vamos a requerir de una columna y una fila adicional con respecto a las tablas anteriores. Esta columna es de penalización y esta una fila de penalización también. Entonces se rellena con la diferencia de los costos más pequeños. Entonces iniciamos buscando la penalización más grande y la asociamos con la fila o columna según corresponda que tenga la entrada más pequeña o menor costo.
e iniciamos la asignación. Por ejemplo, en este caso, nada más para mostrarles acá. Esta va a ser la fila de arranque. Y eso por qué criterio. Bueno, resulta que acá yo tengo que encontrar los dos costos más pequeños. En este caso es el de 10 y el de 30 en esta fila. Y hago la resta siempre en positivo. Entonces a 30 le resto 20. Me quedan 20 por acá. Y acá serían, en esta otra fila, los más pequeños son 30 y 20. Y la diferencia es 10. Y acá sería 45 con 15. Y la diferencia es de 30. Y hacemos lo mismo, pero por columnas. Entonces acá los más pequeños son este 10 y este 15. La diferencia de ellos es 5 unidades. Y acá tomo el 30 y el 45. 30 y 45. Entonces este dato no está bien. Debería ser un 15 aquí. Y acá tendríamos 30 y 50, que la diferencia es 20. Entonces aquí tengo que cambiarles este dato a 15. Y bueno, entonces de todos estos resultados, bueno, por dicha no, aún así digamos, es más pequeño que 20. Entonces no va a entrar dentro de los más grandes. Entonces una vez que ya tenemos estos cálculos de la columna y la fila, entonces nos quedamos con la penalización más grande, que en este caso es 30. Y entonces quiere decir que la fila que vamos a trabajar es esta, para escoger la celda de entrada. Pero esta fila tiene 1, 2, 3 entradas. Entonces, ¿cuál de las 3 escogemos? Entonces, escogemos la que tenga la entrada más pequeña. Entonces, entre 15, 45 y 50, la más pequeña es esta de 15. Y entonces aquí asignaríamos, digamos, la primera cantidad de producto. No sé si me expliqué, más o menos cómo se hace la escogencia de la celda para asignar. Sí, profe. Profe, Sí, señor. eh, no sé si lo entendí bien. Perdón, sacarle diferencia de los números más pequeños. Ajá, los En costos más pequeños. Al final se escoge porque es la que tiene menos penalización. La mayor penalización. Digamos, la diferencia es para estos datos de penalización. Profe, y al escoger la mayor penalización, digamos, puede ser filas o columnas, igualmente, eso Sí, depende de la penalización más alta. sí, si aquí hubiese habido un 40, tengo que escoger esta columna. Y entonces, ahora sí, una vez que usted Ok. escoge la columna o la fila para asignar, esa tiene 3, bueno, en este caso tiene 3 entradas. Entonces, ¿cuál se va a dejar? La que tenga el costo más pequeño. Por ejemplo, aquí, la mayor penalización está aquí, ¿verdad? Y de esta, tengo 3 costos, 15, 45 y 50. ¿Con cuál me quedo? Con la de 15. Ya entendí, gracias. Ujú. Entonces, digamos, mayor penalización es para escoger la fila o la columna, ¿verdad? Que sería con una columna extra y una fila extra que tenemos que crear, que sale de las diferencias de los costos mínimos. Y luego, una vez que se escogió la fila, a partir de la penalización, o sea, utilizando el más grande de estos resultados, una vez que se tiene, entonces se escoge el costo más pequeño de los que están en esa fila que salió favorecida, o la columna, digamos, según sea el caso. Ahora sí, entonces, digamos, recuerde que en los otros iniciamos siempre aquí, ahora este método va a recomendar que se inicie acá, más bien. Ahora, posiblemente la justificante de esto, ¿verdad? De escoger luego el más pequeño dentro de la fila candidata o columna candidata, va buscando tratar de asignar primero, digamos, aquellos transportes más baratos, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, posiblemente por eso no se escoge 50, porque tiene un costo de transporte por unidad mucho más grande, ¿verdad? Entonces, posiblemente es el trasfondo del método, ¿verdad? Que anda buscando esa minimización.
Muy bien, entonces vean. Esta va a salir en con 4 columnas. Bueno, esta primera columna no tiene mayor novedad porque básicamente es esta misma que tenemos acá. Nada más la copiamos acá para que ustedes vean el punto de arranque. Sin embargo, como ya habíamos escogido esta celda como la celda inicial, aquí vamos a marcarla en amarillo para indicar que esta fue la que quedó favorecida. Y aquí vea que pusimos en otro color la mayor penalización, que es 30, lo pusimos en rojo y lo tachamos. Bueno, lo subrayamos más bien, para que indicar que en esta fila es la fila de inicio y que esta celda es la de costo más pequeño y por lo tanto acá va a ser el punto de partida. O la primera asignación, o inclusive, pues no sé si le quieren llamar pivote también, no estaría tampoco mal. Ahora, resulta que aquí en esta columna tenemos que asignar 400 artículos. Pero, digamos, en la celda que salió favorecida, solo puede tomar de esta oferta que está aquí, que son 100. Entonces, ya vamos a pasarle estos 100 para acá. Y entonces la oferta nos queda en 0 aquí. Y acá aún no se ha cubierto la demanda. Entonces, disminuimos de estos 400 los 100 que ya asignamos y aún quedan 300 que hay que ir a buscar en alguna otra de las plantas. Ahora, volvemos a repetir el mismo análisis de penalización. Entonces, ahora agregamos una nueva columna acá. Y vamos a mantener esta para recordarnos que fue la primera análisis de penalización que hicimos. Acá es importante que como ya se asignaron los 100, entonces ya aquí no podemos asignar más porque ya no queda oferta. Entonces de una vez tachamos. Entonces estas de acá ya no entran en juego en las penalizaciones. Y de hecho lo vamos a ver ya casi, ven. Entonces en esta fila volvemos a revisar. ¿Quiénes son las dos más pequeñas? El 30 y el 20. Y entre ellas dos la diferencia es de 20. Recuerden que no hay un orden, no es que a le resto no, ustedes nada más restan y pone la diferencia en positivo acá, ¿verdad? Luego acá las dos más pequeñas son este 20 y este 30 y la resta de ellos es 10. Y acá esta ya no entra en juego porque ya fue cubierta, ¿verdad? Y entonces sería hacer la penalización entre esta y esta, pero estas ya quedaron fuera del partido porque ya aquí no se puede asignar nada. Entonces marcamos con una X indicando que ahí no hay celdas por asignar. Entonces no las tomamos en cuenta. Vamos con las columnas. Acá ya esta fue asignada, entonces queda entre estas dos la disputa y la diferencia es 10. Y aquí ya esta no entra en juego, pero quedan estas dos por asignar. Entonces la diferencia entre ellos es 20. Esta no entra en juego y las dos que quedan por asignar son estas y la diferencia es de 30. Entonces, entre 10, 20, 30, 20 y 10 de acá, la penalización máxima es este 30 que está aquí. Entonces, lo marcamos en rojo y lo subrayamos para indicar que en esta columna va a estar la asignación que sigue, la segunda asignación. ¿Cuál de estas dos celdas vamos a escoger para asignar? La que tenga menor costo. Y entre 60 y 30, 30 es el menor costo. Entonces, aquí vamos a asignar ahora. ¿Cómo asignamos acá? Si tenemos una demanda de 250 y esta celda está en la fila de la oferta de 300 que corresponde a la planta de Monterrey, esos 300 alcanzan para satisfacer esa demanda. Entonces, cuando alcance para satisfacer la demanda, de una vez cubrimos todo acá. ¿De acuerdo? Entonces, asignamos de esos 300, 250 a esta celda. Y entonces nos queda por repartir 50. Y acá ponemos 0 porque ya la demanda fue cubierta. Como ya toda la demanda fue cubierta acá, no podemos asignar nada aquí tampoco. Porque ya no hay necesidad. Ya los 250 están listos para enviar a Colonia y los vamos a enviar desde Monterrey. Muy bien. Y viene la tercera penalización. Entonces, para buscar la siguiente celda de asignación.
Entonces, en este caso, para esta fila, tenemos acá esta celda y estas dos por asignar. Entonces, hacemos la diferencia entre ellos es de 20. Aquí, en esta otra, aquí no deberíamos, esta debería borrárselas, esta línea que está aquí tachada, porque esta todavía estaba, la única que se tachó fue esta. Esta segura se me fue de ahí adicional. Pero digamos que aquí quedan estas dos por asignar. Entonces, entre 50 y 20, la diferencia es de 30. Acá ya sabíamos que estas dos estaban tachadas y no se pudieron utilizar, ¿verdad? En la tabla anterior y en esta pues tampoco. Vamos con las columnas. Como quedan estas dos por asignar, la diferencia es de 10. Como quedan estas dos por asignar, la diferencia es de 20. Y acá estas dos ya salieron del juego. Entonces marcamos con una X de que no hay penalización ahí. Ya está todo asignado. Entre 10, 20, 20 y 30 buscamos la penalización máxima y esa penalización máxima es de 30 nuevamente. Y nada más se indica aquí, esto no hay que hacerlo, esto lo hago yo para que ustedes nada más se orienten, ¿verdad? Pero entonces la indicamos con un color rojo y subrayado para identificarla. Ahora, no hagan conjeturas de que entonces en todas da igual, 30, 30, 30. No, eso no es un patrón. O sea, porque el hecho que haya ocurrido aquí no significa que la teoría diga que siempre va a dar en todos la misma penalización en cada asignación. No generalicemos. Entonces, esto es simplemente una casualidad, pero en otro caso diferente, posiblemente estos valores pueden cambiar. Solamente se van a guiar por calcular la penalización y quedarse con la penalización máxima. Muy bien, entonces vamos a escoger esta fila para asignar. Y en esta fila ya el 250 había sido asignado. Y solo queda por asignar esta que tiene un costo de 20 y este un costo de 50. Pero entre estos dos, el más pequeño es 20. Entonces vamos a asignar primero a esta celda. Como aquí todavía la demanda estaba en 300. Entonces, estos 50 que están acá, que nos quedan, vamos a asignarlos a esta celda. Y entonces, esta demanda de acá se nos va a reducir a 250. Aquí voy a cambiarles esto antes de pasar la presentación. Este 50, no, vamos a poner aquí en esta tabla adicional, es que aquí se hizo la rebaja, pero no se ve aquí todavía la asignación. Entonces, para que quede pues más claro. Bueno, entonces, estos 50 van a pasar a 0 y estos 300 que teníamos acá por cubrir pasan a 250. Y ahora, entonces ya se cubre, ya queda 100 aquí, 50 acá, y ya aquí no tenemos más, al haber gastado estos 50 en esta celda, pues ya esto nos queda en 0. Entonces no tenemos cómo utilizar más producto de la planta de Monterrey. Entonces, esta celda que queda por asignar, hay que tacharla porque no se le puede asignar nada, no quedó oferta. Y entonces las únicas que nos quedan por asignar son estas dos de arriba. Entonces ya ahí no se hace penalización, pues simplemente se asigna. Pero puede seguir el orden del más pequeño, ¿verdad? Entonces, este 10, este es el más pequeño, entonces asigna lo que le hacía falta a esta columna por asignar o la demanda que queda pendiente. Esos 250 los vamos a asignar acá y se los rebajamos a los 500 que están aquí. Y una vez que se asigna eso, queda por asignar nada más esta celda. Y lo que le estaba faltando también son 250. Entonces los asignamos y estos dos 250 cubren los 500 de oferta que estaban acá y entonces ya nos queda la oferta en 0 acá y 0 acá. Ahora, si digamos, aquí es porque los dos eran 250, entonces daba lo mismo hacer cualquier asignación. Pero en caso de que, digamos, qué sé yo, tal vez aquí hubiera sido 300, aquí, bueno, que haya que asignar otras cantidades que no fueran 250, 250, primero asignen la del costo mínimo, ¿verdad? En este caso, y luego lo que queda se lo asignan a la última celda, que sería la que tiene costo mayor. Bueno, ¿preguntas?
Profe, Sí, señor. estos tres métodos son iniciales y, digamos, se tienen que aplicar dependiendo de las circunstancias o uno escoge ahí. Sí, en realidad la teoría no dice escoja este cuando ocurre tal cosa o escoja este otro cuando quiera tal cosa. No. Digamos, usted es libre de escoger el que quiera. Porque digamos, el método fuerte, el que busca la optimización, es otro, que vamos a ver mañana. Pero ese otro necesita una tabla de asignación base primera, ¿verdad? Entonces, ahora, creería yo que usted puede inclusive hacerlo usted, random. Usted se inventa una distribución de valores acá y ese puede ser la condición inicial. Siempre y cuando usted logre llevar a cero todas las demandas y las ofertas, ¿verdad? Y todo quede asignado acá. Esa condición inicial usted se la pasa al otro método para optimizar, pero lo que pasa es que como usted la hace sin ningún criterio ahí a lo que salga, ese otro método para lograr esa convergencia a lo mejor se va a hacer muy extenso, porque luego vamos a ver mañana que requiere de varios pasos, varias iteraciones. Entonces, si el modelo de partida no es como muy cercano a la solución óptima, entonces posiblemente haya que repetir el método muchas veces para lograr esa convergencia que uno busca. Entonces, ¿qué es lo que resuelve estos tres métodos de Vogel y de costo mínimo y de la esquina noroeste? Que dan una solución de entrada que tiende a acercarse a la optimización. Entonces, con la esperanza de que el otro método no sea tan extenso. O sea, se reduzca por lo menos en cuanto a proceso para lograr esa convergencia a la solución óptima. Ahora, sí hay algo que ustedes tienen que comprender, que es, por ejemplo, el método de Vogel es uno de los más eficientes. Vean que es el que lleva más trabajo inicial. ¿Por qué? Porque hay que ir haciendo estas columnas y filas de penalización, ¿verdad? Y ir tomando una decisión por ahí. Luego buscando el mínimo de la fila o columna que salió favorecido con la penalización. Y además, los otros métodos no tiene que hacer uno columnas ni filas extra. Simplemente va asignando de acuerdo al costo mínimo o va asignando nada más con un punto de partida y se sigue moviendo pues ahí como que de izquierda a derecha. Entonces, esta requiere más trabajo al inicio, pero resulta que tiene un efecto positivo en el otro método de buscar el óptimo, que converge más rápido. Mientras que si usted agarra como punto de partida esquina noroeste o costo mínimo, es probable que en el otro método de optimización requiera de más pasos. Entonces, es como digamos, que es mejor hacer el desgaste al inicio un poquito más y hacemos que sea más eficiente el segundo o lo hacemos más sencillo aquí. O sea, yo les diría así, que ustedes tienen como tarea, por ejemplo, presentar un informe completo al final de un curso y les piden avances. Entonces usted decide si presenta algo ahí a la carrera para el avance, ¿verdad? Pero sabe que al final va a tener que invertirle más trabajo porque tiene que pulirse muchas cosas. O lo otro es que usted al principio de verdad haga un avance muy bueno, muy completo, bien trabajado. Y entonces, para el informe final, es mínimo los cambios que usted tiene que hacer porque ya lo lleva bastante depurado. Entonces, aquí es como preguntarse dónde quiere hacer el desgaste de trabajo. Y tal vez mañana que ya conozcan el otro método, podrán ustedes tomar esa decisión, ¿verdad? No sé si con eso le aclare Rodolfo. Sí, y también entonces el costo total no, en estos momentos como que no influye ahí en escoger alguno. No, pero bueno, voy a mostrarles el costo total de este. El de este dio 20,000. Todavía es más bajo que los otros. Entonces quiere decir que este método está más cerca del óptimo que los otros dos. Entonces, esto va a tener consecuencias positivas en el método que sigue de buscar la solución óptima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a estar más cerca de la solución óptima. Con los otros métodos, como quedamos un poquito más lejos y todavía más alejado del primero, ¿verdad? Entonces, posiblemente requiera de más pasos para buscar esa convergencia. Bro, yo tenía una pregunta. Ajá, dígame.
que, bueno, no sé si existe la posibilidad de que en algún paso, no sé, haya más demanda que oferta, entonces no se pueda asignar los valores, como por No, ejemplo en el último caso. no porque tiene que cerrar todo. A ver, porque aquí creo que al principio se había mencionado, bueno, Ah, ok. que deben cerrar las cuentas. Entonces, si no le alcanzó, a alguien le dio más de la cuenta, fijo. Ujú. Sí, pero sí tienen que cerrarle las cuentas. Bueno, y esto entonces lo dejamos para mañana, lo de la solución óptima. Por hoy, no sé si quedaba alguna otra consulta al respecto. Entonces, lo más importante de la clase de hoy era conocer 3 formas diferentes en las que podemos llegar a una tabla base de asignación. Y esa base de asignación, entonces, va a ser el punto de partida para aplicar otro método mañana que nos llevará a la solución óptima. En resumen, esa fue la clase de hoy. ¿Preguntas? Y si no, entonces por acá le dejamos para que ya puedan seguir ustedes con sus otras tareas. Yo tenía una Perfecto, profe, pregunta, gracias. pero